Claro que sí, continuamos con más a esta hora de la mañana y tenemos que darle la bienvenida al periodista y analista político. Estamos con Israel Quino, a quien ya le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está Israel? Bienvenido, un gusto tenerlo acá con nosotros. Estimado Víctor, agradecido por la invitación, un cordial saludo a la audiencia de Católica Televisión en todo el país. Contamos con su visita para poder analizar y hablar de estos 10 días, ¿no?, de conflictos que se mantienen en Villa Fátima, en Villa del Carmen, principalmente por el tema de Adepcoca, ¿no? Es por eso que también queremos consultarle. Esto está ingresando en una espiral de la cual está siendo difícil salir. Sí, creo yo que ya pasados los 10 días, en una movilización tan conflictiva, porque no es una movilización solo de marchas que llegan al centro de La Paz, generan un mitin de protesta y se retiran. Se están generando, ¿no?, una suerte de acciones ya violentas, con el uso excesivo, por ejemplo, de agentes antidisturbios, agentes químicos. La anterior semana se ha visto inclusive uso de artefactos de dinamita. Y en un primer momento, como tú también habrás advertido, y un hecho que nos ha indignado a todos, el hecho de haber retenido de manera ilegal e inconstitucional a un periodista que realizaba cobertura de prensa. Tienes allí elementos respecto a la conflictividad, Víctor, ¿no?, que cuestionan seriamente el protocolo de accionar de los efectivos policiales. Yo lo he escuchado anoche el viceministro de Régimen Interior, el doctor Nelson Cox, y es que a través de sus anuncios uno puede saludar y ponderar, ¿no?, esa convicción del gobierno respecto a la convocatoria a diálogo, respecto al anuncio en razón a protocolos inclusive convencionales de tratados internacionales, manejo de conflictividad, y me parece pertinente y oportuno lo que está haciendo desde el Viceministerio de Régimen Interior. El conflicto está cuando los efectivos policiales generan, ¿no?, la orden de operaciones. Allí se está generando excesos. Los efectivos policiales están generando excesos. En el fondo, esto es razón del conflicto. En el fondo, si tú tienes, ya son tres, ya no son dos dirigencias, ¿no?, de Adepcoca, no es una dirigencia anterior, la nueva que se posicionó, el gobierno reconoce a la nueva. Ayer ya se ha visto un comité de defensa, ¿no?, respecto a los productores cocaleros. Entonces ya tienes tres sectores en conflictividad que no se reconoce ninguno entre los tres. Creo yo que en el fondo debería primar una solución de diálogo en virtud al respeto a la democracia interna de Adepcoca. Es una asociación que nace el año 83, ¿no?, de productores de coca tradicionales en razón de Noriungas, Sudyungas, inclusive Inquisive, el 20 de julio del 83 se funda. Históricamente tiene su trascendencia, pero hoy los elementos de conflictividad ya están tomando parte, ¿no?, autoridades políticas que no debería ser, debería respetarse la democracia interna de Adepcoca. Muy bien, queremos conocer también, según su opinión, ¿quién tiene la razón? ¿La facción de Armin Yuta o la facción de Arnold Alanes? El primer momento, cuando se genera la conflictividad, existe un desconocimiento pleno, total, del señor Yuta, ¿no? Se genera un primer mecanismo democrático de elección, ¿no?, en razón de el señor Alanes. Entonces, cuando se genera el mecanismo de elección, Víctor, tú recordarás nuevamente elementos de conflictividad de los propios asociados en Adepcoca. Es decir, que los propios asociados desconocieron en ese momento sus mecanismos de elección democrática, ¿no?, con el señor Alanes. Entonces, en el primer momento, decíamos, con el señor Yuta, todos desconocieron ese mandato, absolutamente. En el segundo momento, una fracción que reconoce, legitima la elección del señor Alanes, a pesar de la conflictividad, y él asume la representación. Ayer un comité de defensa respecto a los productores de base que desconoce a los dos, ¿no? Entonces creo yo que en mayor legitimidad y legalidad por el último mecanismo de elección que tiene el señor Alanes, ¿no? Pero si el señor Alanes identifica que él asume la legalidad de la representación, aparentemente no está teniendo legitimidad de los sectores que se le resisten. Entonces, como autoridad legal debería convocar y adherir a ese sector que se le resiste.
Y si nuevamente se tiene que efectivizar un mecanismo democrático de elección, vayan a ejercitar la democracia interna y resuelvan sus diferencias de manera interna como asociación y no esperar intervención estatal en su organización. Si hablamos justamente de estos puntos que ha tocado, ¿cuáles serían los más importantes para poder llegar a una solución? La mesa del diálogo, las nuevas elecciones. Sí, lo primero que deberían realizar en este momento la dirigencia del señor Alanes es, lo están también acaudillando al señor Alanes, ¿no? Aparentemente él es el presidente de ADECOCA y nadie más, no se ve su directorio, ¿no? Entonces deberían, cuando menos pues, una comisión de los actuales representantes, convocar a los disidentes. Y entre ellos, ¿por qué esperar? Yo veía presencia policial inclusive que le agarraban un megáfono al señor Alanes. ¿Por qué esperar presencia de fuerzas coercitivas? Si entre democracia interna, entre mismos productos, porque se supone que son productores, pueden entenderse y entre ellos hacer un acercamiento. Perfecto. ¿Qué provincias, ¿no? qué sectores no apoyan al señor Alanes de estos? ¿En razón de qué? Entonces pueden convocar, inclusive adherir a los sectores disidentes a la nueva estructura de la directiva de ADECOCA, no solamente el señor Alanes y su plancha, ¿no? Si existen sectores disidentes, adhieran para conformar una sola directiva o vayan nuevamente a un mecanismo de elección sin violencia. Porque aparentemente en ADECOCA, y eso también hay que decirlo, hay sectores extremadamente violentos, ¿no? Cuando tú generas un mecanismo de elección democrática en ADECOCA, los que están perdiendo, has visto, te tiran sillas, empiezan agresiones verbales, físicas y no respetan la elección interna. Entonces, si van a haber reglas del juego claras, lo primero es entre sectores orgánicos internos, sin presencia del Estado. No necesitan del Estado para organizarse. Pero si es irreconciliable, como nos lo están haciendo saber, bueno, entonces el Estado que participe, que genere una gestión de la conflictividad, acerque a las partes, pero genere la resolución de ese conflicto internamente y no fijando posición solamente con un sector. Queremos conocer también un poquito o analizar el sector, bueno, de ambas partes. ¿Por qué llegaron a este quiebre de relaciones, ¿no? interinstitucionales? Sí, hay elementos de conflictividad internos respecto a quién toma el mando de ADECOCA. Hay intereses que se juegan, eso es una realidad, ¿no? ¿Cuánto cuesta tener una licencia de comercialización de coca? ¿Mm? ¿Y qué se genera con esa comercialización? ¿Cuánto puede uno comercializar coca? Si puede además circular en la comercialización a nivel nacional. ¿Existen intereses? Por supuesto que sí, y quienes definen son los directivos de ADECOCA. Por ello la pugna de poder por tener la cabeza de ADECOCA para generar pues políticas que respondan también a sus electores. Es normal, es tradicional en cualquier organización sindical esto, ¿no? Hacer una asociación de productores también debe responder a los intereses de sus afiliados. Y cuando se genera el quiebre, es cuando un sector que dice que no quiero reconocer a ese sector porque en mi lugar, en mi comunidad no lo reconocemos y no nos va a dar prioridad, no nos va a permitir las reglas igualitarias a nuestro sector y generan la conflictividad. Y además no adhieren, ¿no? Se cohesionan en otro sector también para hacer frente, porque si fueran débiles, si fueran solamente unos cuantos productores, no existiría la preocupación del actual dirigente de ADECOCA, ¿no? Porque son también una representación importante que se está generando pues una dualidad al respecto, ¿no? No hay que tampoco dejar de lado, Víctor, que entre esta puede haber diferencias con la dirigencia, puede haber cuestionamientos a las decisiones del presidente, desconocimiento de su legitimidad o de su legalidad, pero al interior, ¿no? Entre estos 10 días de conflicto hemos visto acciones totalmente violentas, ¿no? Uno no puede pues vulnerar derechos humanos, agredir físicamente, atentar a la integridad de los manifestantes, y no es solamente porque la policía sea un uso excesivo de agentes químicos, ¿no? Sino porque, y eso también se lo ha dicho anoche, existen pues infiltrados, ¿no? Que generan una suerte de violencia para generar caos, desgobierno, ¿no? Y esto también es una estrategia para evitar legitimidad de un lado y mantener vigente al otro lado, ¿no? Hay que detectar a estas personas, y cuando uno detecta a estos efectivos violentos, ahí sí, a ellos sí hay que aperturarles procesos penales y que se actúe dentro del marco de la ley. En muchos casos se menciona de que el gobierno también estaría involucrado en este tema para
evitar justamente tener más grupos adversos. ¿Qué opinión le merece? Hay un error, creo yo, de las autoridades gubernamentales políticas fue salir inmediatamente tras la elección del presidente Adrián Coca al lado del elegido y decir, nosotros reconocemos a ellos, los demás no. Porque no puede una autoridad política meterse en democracia interna de una asociación. Si el interés está respecto al cuestionamiento orgánico de un grupo cocalero fuerte en los Yungas, ¿no?, a la disidencia que siempre tuvo, recordarás el último tiempo antes de esta elección, Adep Coca con su último dirigente, señor Gutiérrez, que inclusive estuvo en la cárcel, fue una resistencia política al gobierno, ¿no? Era natural que tras la finalización de ese mandato exista otro grupo de poder que tome o retome, ¿no? Puede ser o no afín, eso están también en su derecho. ¿Por qué cuestionar a un dirigente? Primero, destacar a un dirigente antimás, ¿no?, con el señor Gutiérrez, y hoy que toma un dirigente aparentemente afín, se le cuestiona su afinidad. Eso creo yo está en su derecho político de ejercerlo. Ahí no hay, creo, mayor observación, ¿no? Pues la cuestión es que las autoridades políticas han tomado partido. Ese es el mayor elemento de la conflictividad. Y si se pretende resolver, que lo hagan, ¿no?, de una manera siempre donde prime el diálogo y no así el uso de la fuerza. Ya están afectando propiedad privada. Víctor, yo estaba la anterior semana en Santa Cruz por ese tema de la efemérides departamental. Yo veía desde allí cómo se atentó hasta un edificio, una casa, ¿no? Y eso, pues, por supuesto, atenta pues ya a la propiedad privada. Se están vulnerando derechos humanos, ¿no? Y por no generar un manejo efectivo respecto a la administración de la conflictividad en el caso Adep Coca. Justamente, si seguimos hablando del gobierno, ¿no?, han justificado también el tema de la represión policial y todas estas cosas. ¿Es correcta esa apreciación? Bueno, decía hace un momento, Víctor, las autoridades políticas, gubernamentales, ¿no?, generan instrucciones respecto al obedecimiento de un protocolo, ¿no? Y esa es la responsabilidad que se tiene. Es decir, deben actuar de esta forma, las órdenes de operaciones deben salir con ese manejo proporcional de la fuerza, ¿no?, y en este sentido. ¿Quiénes han vulnerado en el momento de la ejecución del plan de operaciones? Los efectivos policiales, que no son las autoridades políticas. Recordarás el arresto, abuso de un periodista, cómo lo han enmanillado, cómo lo han trasladado hasta la FELCC, como si fuera cualquier pues criminal. Han vulnerado su derecho humano y hasta el momento no vemos responsables. Los efectivos policiales están generando acciones inadecuadas y lo que el gobierno, desde el Ministerio de Gobierno, debería realizar es controlar, verificar qué efectivos, dentro del carácter técnico de manejo de conflictos también y uso de la fuerza, deben salir a ese plan de operaciones. Porque si tienes efectivos policiales no preparados, van a cometer excesos y los resultados no nos están diciendo aquello. Las autoridades políticas creo yo que están cumpliendo con el protocolo. El problema está en los efectivos policiales. Ahora, ¿quién se hace responsable de los daños tanto materiales como humanos? Porque sabemos que hubieron varias personas heridas y principalmente este caos que provocó también el incendio de una vivienda. Sí, en razón de las responsabilidades, siempre asume el Estado. Cuando se ejecuta, ¿no?, una operación utilizando o donde participa representación del Estado, ya sean Fuerzas Armadas, ya sean la Policía Boliviana, es el Estado que asume responsabilidad. Se hablaba del periodista. La vulneración a ese derecho humano tiene que ser reparada por el Estado, ¿no? Y el periodista seguramente activará los mecanismos del sistema de protección interamericano. En segundo momento, el propietario de ese inmueble no puede decir al señor Adep Coca, al señor Alanes, págueme los daños a mi vivienda. El señor Alanes le va a decir, no era yo. ¿Quién le va a pagar? El Estado, porque ha participado en esa operación. En el lugar, la policía. La policía representa al Estado. Entonces tiene que ser responsable de los daños materiales, los daños personales, la atención a los heridos, inclusive de cualquier bando, ¿no?, policías o cocaleros, tiene que responsabilizarse el Estado. Si hay daños a derechos humanos, con mayor razón. Por eso, la proporcionalidad del manejo de conflicto debe ser seriamente manejado. Yo, como te reitero, Víctor, he visto y escuchado a las autoridades del Ministerio de Gobierno y están haciendo políticamente, públicamente, un manejo adecuado del conflicto.
El problema está en los que están operando la disuasión, los efectivos policiales, y a partir de ahí le están generando responsabilidad, ¿no? Entonces creo yo también que está habiendo abusos de parte de efectivos policiales. ¿Cuál sería el procedimiento, si es que se conoce, para que estas personas que se han visto afectadas, ¿no?, inicien justamente la petición de daños y perjuicios, por ejemplo? Bueno, inicialmente, en este momento existe conflictividad total. Anoche, hasta antes de las 8 de la noche, han reactivado, se han reagrupado. Entonces, uno no sabe en qué momento puede circular entre Villa Fátima y Villa del Carmen, ¿no?, cercanos al mercado de Del Coca. Y además que tú tienes en tu zona, en razón de los vecinos, trincherada, ¿no?, porque tienes ahí puras barricadas, ¿no?, basureros y otro tipo de objetos que se han encontrado, donde se atrincheran de diferentes sectores en razón del conflicto. Entonces no existe una normalidad. Una vez que se normalice, serán los propietarios, ¿no?, los dueños de las viviendas afectadas, ¿no?, que solicitarán primero la intervención del Ministerio para realizar esas actas de verificación del daño. Se aperturará un proceso inicialmente, y eso previa coordinación con las autoridades políticas, para determinar responsabilidades al respecto y ver cómo se puede reparar, porque hay daño material y ese daño material puede repararse. Israel, quedamos agradecidos con usted por brindarnos su tiempo para poder analizar estos temas que son de coyuntura y también que son muy importantes analizarlos. Y bueno, vamos a estar invitándolo en otras oportunidades para seguir hablando de estos temas. Agradecido por la invitación, estimado Víctor, a la audiencia. Muy buen día, bendiciones en sus hogares. Le agradecemos a Israel Quino, él es analista y periodista, hablando sobre estos 10 días de conflicto que se dan cerca de Adepcoca, ¿no?, cerca del mercado de la coca, en toda la zona de Villa Fátima y también parte de Villa del Carmen. Con esto nosotros cerramos esta entrevista y continuamos con más.